Lectura bíblica correspondiente al día 25 de enero del año 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las 10 minas. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traédlos acá y decapitadlos delante de mí. Génesis capítulo 32, versículo 1 en adelante. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, los camellos y 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien.
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillas, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a un siervo cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de su siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vallado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33, versículo 1 en adelante. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y los niños y se inclinaron. Y vino Lea con los niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío.
e insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pasa ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Salmo capítulo 25. David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Que los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias.